Ayer les voy a compartir mi cámara para que me conozcan. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Liliana Manrique, yo soy profesional de apoyo y seguimiento del área de bienestar virtual. Con muchos me he pues comunicado en algún momento, creo. Pues yo soy licenciada en psicología y pedagogía. En este caso hago parte de la UMB virtual desde hace más o menos un año y medio. Y en este caso yo los acompaño en todos los procesos académicos que llevan a cabo con la universidad, listo, además de ayudarles con procesos, en este caso, administrativos de, pues digamos, de diferentes áreas, listo. Entonces, lo que necesiten, pues estoy a su servicio. Les voy a dejar por acá mi correo para que en este caso lo tengan a los chicos de primer semestre, las personas que ya llevan unos semestres en la universidad, pues si no me conocían, para que me conozcan y les puedo estar ayudando en cualquier solicitud que ustedes requieran y estoy a su disposición, ¿listo? Como les venía contando desde videotalleres anteriores, nosotros venimos realizando como un seguimiento a los videotalleres, ¿no? Entonces veníamos iniciando pues este semestre con procesos superiores, en este caso procesos psicológicos superiores, y cómo se genera el aprendizaje, perdón, a través de esta área. ¿Cierto? Entonces, pues nosotros veníamos con una trazabilidad. Entonces ya hablamos de noxias, de praxias, que son procesos superiores, en este caso básicos. Empezamos a hablar un tema de comprensión, de lectura, de escritura, y el último taller fue de escritura específicamente. Y salieron varias dudas a nivel de reglas ortográficas, de, de ese tipo de cosas que son necesarias para nuestro proceso de formación. Y pues en este caso, este video taller va a tratar de eso, listo, de reglas ortográficas para que nosotros podamos empezar a mejorar y a fortalecer nuestras habilidades de escritura y en este caso de comprensión. Y a su vez, haciendo todos estos procesos, pues vamos a empezar a fortalecer nuestra red neuronal, que es la que nos permite, pues en este caso, generar procesos de conocimiento y generar nuevos procesos de conocimiento. ¿Listo? Entonces, pues vamos a dar inicio. ¿Listo? Entonces les voy a cerrar mi cámara y vamos a dar inicio al video taller. ¿Listo? Por favor, si se presenta alguna falla, si no me escuchan, me lo informan. ¿Listo? A través del chat o en este caso abren su micrófono y pues me lo comentan. Listo. ¿Todos están viendo las diapositivas? Sí, me dice Nelson. Por favor, Andrea, eh, no sé si vuelves, si sales y vuelves, ingresas a ver si te deja verlas. Nelson me dice que sí las ve. Los demás chicos están viendo las diapositivas, ¿de acuerdo? Sí, sí, señora. Listo, vamos a dar inicio. Bueno, entonces empezamos. Bueno, reglas ortográficas. ¿De qué se tratan las reglas ortográficas? ¿Listo? Entonces, son las normas que regulan la escritura de las palabras. Es el sistema que en este caso
eh, forma o en este caso son las normas que uno le da a pues en este caso al sistema de escritura que nosotros tenemos. En este caso nosotros como lengua castellana tenemos una escritura específica y unas reglas determinadas para podernos entender de manera escrita. ¿Listo? Permítame un momento, que no sé por qué me está fallando aquí para pasar las diapositivas. Listo. Entonces, un dato que es importante que sepan que en este proceso de escritura, que todos los prefijos se escriben sin espacio, es decir, ex esposo, ex novia, superhéroe, siempre se unen a pesar de ser dos vocablos distintos, ¿listo? Entonces, esto es un dato ahí como curioso para que sepan, porque nosotros a veces lo hacemos de manera separada, no teníamos, pues no sé o no se tiene esa información de cómo se escriben este tipo de prefijos. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son nuestros signos de puntuación? Entonces tenemos la coma, el punto y coma, los dos puntos, los signos de interrogación, los signos de admiración, los paréntesis, los puntos suspensivos y las comillas. ¿Listo? Es que para que ustedes sepan, estos signos de puntuación son las reglas gramaticales, en este caso primarias, que nos ayudan en este caso a interpretar, definir expresiones de un texto. Entonces, lo que nos permite saber si es una expresión, si es una idea, si en este caso es una idea secundaria, ¿listo? Y asimismo nos ayudan a dar el orden de las ideas que nosotros deseamos plasmar en un texto. Entonces les pregunto, ¿para qué serviría la coma o ustedes cómo están manejando la coma? Hacer una pausa, Nelson, hacer una pausa a nivel de lectura, a nivel de escritura. Dice, a nivel de lectura, perfecto, muy bien. ¿Qué otro? Dice, las comas son utilizadas para separar frases o ideas. Eso es a nivel de escritura. Ujú. A nivel de lectura y escritura, para mí, hacer una pausa corta, ok. Está perfecto, efectivamente. Entonces, la coma lo que nos representa a nivel de regla gramatical es una breve pausa que se hace tanto cuando se está leyendo como cuando se está escribiendo. También la usamos mucho para enumerar, en este caso, enumerar palabras o para hacer un listado en un texto o en un párrafo, para separar, en este caso, las oraciones que tienen que ver, en este caso, en un párrafo que tienen que ver con el tema que se está hablando y para separar, en este caso, conectores, ¿listo? Como estos, es, de tal manera, ¿listo? Por consiguiente, esa es la manera y el uso de ese signo de puntuación, la coma, ¿listo? Perfecto, Jairo, perdón. Nos dices es hacer una pausa corta manteniendo la idea, efectivamente. Edwin nos dice, es para hacer una pausa y seguir hablando del mismo tema. Exactamente. ¿Listo? ¿Para qué se usaría el punto y coma? ¿O cómo ustedes entienden el uso del punto y coma?
Si quieren, pueden en este caso activar sus micrófonos para escucharlos. Separar frases o oraciones. Ujú. Indica el fin de una oración o una combinación de letras que está usada como abreviatura. Sí, podemos usarla en esas situaciones. Listo, les cuento un poco. Este punto y coma, según la regla ortográfica, se utiliza para hacer una pausa un poco mayor a la de la coma, ¿listo? Como decía Nelson, separa las oraciones que están predecidas por una coma, es decir, normalmente cuando uno lleva un texto, usa una coma. La intención no hacer es un uso excesivo de la coma, sino también hacer un uso, pues en este caso, como equilibrado con el punto y coma, ¿listo? Esto también se utiliza para separar, en este caso, ideas que puedan tener diferentes significados, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado escribiendo algún texto que en ese texto están hablando, no sé, de administración. Y la administración pues tiene en este caso varias ramas. Sin embargo, una puede ser consecuente de la otra o puede tener que ver y ustedes lo quieren mencionar en ese caso, en ese párrafo. Ahí también podemos hacer uso de ese punto y coma, separando en este caso la idea anterior y esta idea que puede hablar del mismo tema, pero tiene un significado diferente. ¿Listo? El punto. El punto. ¿Cuántas clases de puntos tenemos? Dos puntos seguido, punto y punto aparte, punto seguido y punto aparte. Ujú. Punto final y punto seguido. Bueno, chicos, nosotros tenemos en nuestras reglas ortográficas tenemos tres puntos. Efectivamente está el punto seguido, que es en este caso dentro del mismo párrafo. Entonces, no sé, tenemos una idea, finalizamos esa idea y iniciamos con un punto seguido para la siguiente idea. Tenemos un punto aparte que es la separación de párrafo y párrafo. ¿Listo? Y tenemos un tercer punto que es el punto final, que es la finalización en este caso de el texto. Entonces, cuando nosotros ya ponemos un punto final, es ya del texto porque ahí ya no cabría ninguna de las dos clases anteriores. ¿Listo? Listo. Los dos puntos. Estos dos puntos, en este caso, eh, hacen pues digamos que hacen de detener en ese momento, en el momento del texto de leer, detener el discurso en este momento de escribir, como de enfocar el discurso o centrar la atención en lo que va a seguir. ¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros redactamos una carta, ¿cómo usaríamos los dos puntos? Nombre de dos puntos, muy bien. Ujú.
¿A quién va dirigida la carta? Dos puntos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ponemos la fecha y decimos asunto, dos puntos. Muy bien. ¿Cómo hacemos uso de los dos puntos en una cita cuando citamos algún texto? Ujú, muy bien, David, para dar un ejemplo, efectivamente. Cuando ustedes citan, hacen uso de los dos puntos. Recuerden esto también, siempre, 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 cuando nosotros hacemos una cita, o en este caso, pues no, no siempre, pero mentiras, no siempre, tengo que corregir ahí, no siempre usamos los dos puntos, pero muchas veces sí tenemos que hacer uso de los dos puntos en una cita, en este caso textual. ¿Listo? Cuando es parafraseo, pues en este caso no se usaría. Pero normalmente, según la regla ortográfica, sí se deberían usar los dos puntos para empezar a hacer una cita textual. ¿Listo? Los signos de interrogación. Entonces, estos son, en este caso, pues son muy simples, son utilizados para hacer preguntas y deben ser utilizados siempre al inicio y al final de la pregunta. Esto es importante porque nosotros ahorita en la actualidad y más con esta era de la virtualidad, nosotros constantemente estamos escribiendo y asumimos que solamente se escribe al final. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos empezar a corregir esto? Haciendo uso de las dos, de la regla como es, al inicio y al final. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Los signos de admiración, ¿en qué momento se usarían o para qué se usarían? Sortar algo, exactamente. Para hacer énfasis en una expresión, efectivamente se usan siempre para una exclamación o para oraciones y ay, perdón, no pude pronunciar la palabra, hipera, hiperactivas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de exclamaciones como un ay, Dios mío. Entonces, siempre uno, en este caso, verbalmente, el tono de voz cambia, pero en este caso, a nivel de escritura, nosotros en este caso tenemos que hacer uso de estos signos de admiración. ¿Listo? Los puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos se usan cuando se deja una oración incompleta. Entonces, por ejemplo, esto normalmente también lo hacemos uso de esto cuando tenemos una cita. No vamos a citar todo el texto o vamos a citar la mitad de la idea pues digamos que vamos a tomar. Entonces nosotros siempre empezamos la cita, abrimos comillas, ponemos puntos suspensivos si hay algo antes de esa cita o si hay letras antes de esa cita y ponemos en este caso lo que vamos a citar y lo finalizamos. Entonces siempre tenemos que hacer, por ejemplo, en eso, en citas tenemos que hacer uso de los puntos suspensivos. Por ejemplo, cuando tenemos una duda, también hacemos uso de los signos, de los puntos suspensivos. Cuando tenemos temor dentro de una oración, en este caso cuando estamos escribiendo un cuento y demás, también podemos expresar pues en este caso ese temor a través de los puntos suspensivos. ¿Listo? Porque eso va a permitir que el lector entienda, en este caso, pues lo que estamos escribiendo. Listo, el uso de las comillas, ¿cómo utilizan ustedes las comillas? Que este signo de puntuación es un poco más usado por ustedes. Exacto, Nelson, se usa.
principal para cuando se necesita citar algo textualmente y no solamente citas investigativas o académicas, sino de pronto cuando queremos citar en una carta, por ejemplo, una expresión o una frase o algo que haya dicho una persona, lo podemos hacer con eh, comillas. ¿Listo? Listo, estos son nuestros signos de puntuación en las reglas, en este caso generales ortográficas. Listo. ¿Ustedes qué saben que han conocido en este caso de las reglas de acentuación? ¿Quién sí saben de ese tema? Se les, no sé, no lo conocen, no lo han escuchado. Desde primaria en la clase de español, sí estamos aquí como recordando esos conocimientos que nos brindaron, ese contenido que nos brindaron en nuestra época de estar en primaria, de básica primaria. Bueno, efectivamente, entonces las palabras en español o en este caso en la lengua castellana, en este caso algunas tienen una sílaba llamada tónica, que es en este caso la que al pronunciarla es más fuerte. Y hay otras sílabas que se llaman atonas, que pues en este caso su intensidad es menor. ¿Listo? En algunas ocasiones está en la vocal de la sílaba tónica y se enmarca mediante un signo ortográfico que se le coloca en la parte superior que se llama tilde. ¿Listo? En otro, pues en este caso, en otros, cuando hay otros que simplemente no tienen, no se les tiene que acentuar en este caso con la tilde, sino que ya pues en este caso su naturaleza tiene esa acentuación. ¿Listo? Y es ahí donde a nosotros nos explican el tema de la división de palabras para definir en este caso su acento. ¿Listo? Entonces recuerdan en eso, pues cuando ustedes veían clase de español, qué palabras o qué clase de palabras nosotros tenemos. Agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Bueno, exactamente, esas son. Listo. Nelson, ¿tú tienes micrófono? En la parte posterior, de donde sale como el micrófono, sale un micrófono, sale como una llamada, sale como la forma de compartir en este caso la cámara, para que lo puedas en este caso activar. ¿Listo? Bueno, vamos a Álvaro. Listo. Efectivamente, lo que nos dice Nelson, nosotros tenemos en este caso cuatro clases de palabras. Las palabras agudas. ¿Listo? Son aquellas que llevan un acento prosódico en la última sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan tilde en este caso en la última sílaba. ¿Listo? Algunas palabras terminadas en consonantes como la N, la S o la vocal. Ejemplos de esas palabras, ¿cuáles serían, chicos? De las palabras agudas, ¿cuáles sería un ejemplo? Ratón, sí. Ratón, melón, además, arregló, papá,
canción. Listo. Importante que sepamos, hay algunas palabras agudas que terminan en S, pero están precedidas de una consonante. Esas no llevan tilde, entonces no llevan acentuación. Un ejemplo de ese, ¿cuál sería? Ejemplo, robots. Es una palabra en este caso aguda, pero nosotros no tenemos, no, en este caso como está precedida de una consonante, no le tendríamos que poner tilde. ¿Listo? Tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en Y. ¿Listo? Como por ejemplo, virrey, para que lo tengan ahí súper en cuenta. ¿Listo? Nuestra segunda clase de palabras son las palabras graves o palabras llanas. ¿Estas cuáles son? Son aquellas que llevan un acento en la penúltima sílaba. ¿Listo? Llevan tilde las palabras, en este caso graves, que no terminan en N o vocal. Ejemplo, álbum, martir. ¿Qué otro ejemplo podrían poner ustedes? Sí, árbol. Importante que sepan, pues digamos que estas palabras graves, hay algunas que en este caso eh, llevan tilde en las que terminan en S, precedida de otra consonante. Ejemplo, bíceps. ¿Listo? Esas también llevan tilde a pesar de que sean precedidas de una consonante. ¿Listo? También se escribe en este caso con tilde las palabras terminadas en Y, como jersey. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta que esta no maneja la misma regla, en este caso ortográfica, que las palabras agudas. ¿Listo? La tercera, en este caso, clase de palabras es la esdrújula. ¿Listo? Son aquellas que llevan un acento en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde en la sílaba tónica. ¿Listo? Ejemplos de esos, ¿cuáles serían? De esdrújulas. Esdrújula, muy bien. Ortográfico, por ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengan también muy, muy en cuenta. Y hagan uso, pues en este caso, de las tildes donde van. ¿Listo? Y la última, en este caso clase de palabras, tenemos las palabras sobre esdrújulas, que en este caso llevan el acento en la sílaba anterior de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, dígamelo. ¿Qué otra? Hágalo muy bien. Y los demás chicos participen, no se preocupen que estos espacios específicamente son para eso, para aprender. Entonces los quiero escuchar o los quiero leer.
Listo, tenemos acá otra, en este caso, la segunda regla de general de la acentuación gráfica, ¿listo? Entonces, la primera regla, llevarán tilde las palabras agudas terminadas en una vocal y en las consonantes N y S. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo? Todas las que terminan en sion, ¿listo? Esas llevarían tilde, ¿listo? Regla número 2, llevan tilde todas las palabras llanas que terminen en consonante. Perdón, ahí me equivoqué. La primera regla, entonces llevarán tildes todas las palabras agudas terminadas en una vocal o en las consonantes N y S. Por ejemplo, anís, papá, cajón, sartén, maniquí, venís, ¿listo? Segunda regla, en este caso, todas las palabras llanas que terminen en consonantes que no sea ni la N ni la S. Por ejemplo, útil, lápiz, álbum, ¿listo? Tercera regla. Llevarán tildes todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, en este caso como esdrújula, como nos decía nuestro compañero, cuéntaselo, candido, ¿listo? Tercera regla general, en este caso, de acentuación gráfica, ¿listo? Hay palabras en este caso que su acentuación gráfica no debería llevar tilde. Sin embargo, algunas palabras lo admiten como una tilde diacrítica, ¿listo? Esta función de la tilde diacrítica es para evitar confusión en la lengua escrita entre dos palabras que se escriben igual, pero no significan lo mismo, en este caso, dependiendo de dónde se escriba. Por ejemplo, el en artículo llevaría tilde. Exacto, no llevaría tilde, listo. Pero el él en pronombre llevaría tilde. Exacto, Nelson, solamente en pronombre, ¿listo? Listo, el de preposición, por ejemplo, en la oración de irnos de aquí, ese de llevaría tilde. Efectivamente, no llevaría tilde. Pero cuando nosotros vamos a hablar del de, del verbo dar, nosotros debemos ponerle tilde. Por ejemplo, quiero que me dé esto, llevaría tilde. ¿Listo? Por ejemplo, se acabó. Ahí ese se llevaría tilde. No, efectivamente no llevaría tilde, pero si hacemos una oración como sé tú mismo, sé que lo lograrás, ese sé que se está mencionando en este caso en la oración llevaría tilde. Exacto, ese sé de verbo saber o verbo ser llevaría tilde. ¿Listo? Todos los determinantes posesivos, por ejemplo, tú, mi, en este caso les voy a poner una oración en el chat y ustedes dos oraciones y ustedes me escriben, me la remiten. En este caso, ¿cómo se escribiría de la mejor manera? ¿Listo?
¿Cómo se escribirían esas dos, en este caso, esas dos oraciones, según lo que hemos visto? Ok, muy bien. Perfecto, perfecto, Nexon. Diana. Debes verificar los comandos porque debe ser que el teclado debe estar configurado de una manera diferente para sacar la tilde. Toca mirar el tema de los comandos para ver cómo puedes organizar el tema de las tildes para que te la dejes sacar. ¿Listo? Recuerden, el sí solamente si es condicional, no lleva tilde. Si es afirmación o pronombre, lleva tilde. ¿Listo? La conjunción más, por ejemplo, no lleva tilde, pero si es un más de adverbio, lleva tilde. ¿Listo? En este caso, el T de pronombre no lleva tilde, pero el T de sustantivo sí llevaría tilde. ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Las palabras en mayúsculas llevan o no llevan tilde? Este es un tema que siempre he visto que, no sé, porque se tiene como la idea de que cuando uno escribe en mayúscula nunca debe poner tildes en las palabras y efectivamente el hecho de escribir en mayúscula o en minúscula no, no lo diferencia del uso de, en este caso, de estas reglas de acentuación. ¿Listo? Entonces, siempre que se escriba en mayúscula, siempre se tiene que poner la tilde si así lo corresponde. ¿Listo? Importante, la acentuación en, pues en este caso en el uso de los exclamativos o interrogativos. Las palabras como qué, quién, cuál, cuándo, dónde, cómo, llevarán tilde siempre que sean utilizados como exclamativos o como interrogativos. Sí, Álvaro, efectivamente, no sé por qué, no sé, pues digamos que no sé por qué se da como ese mito y esa mala información. Siempre se deben llevar, ¿listo? En este caso, lo que les decía, siempre que nosotros hagamos uso de, por ejemplo, de estas palabras, ¿listo? Como quien que usamos normalmente para las preguntas, siempre deben llevar tilde. Entonces, no se escribe como sin tilde, sino como con tilde, el por qué, quién, qué, cuántas, cuántos, listo para que lo tengan en cuenta. Siempre que usemos, hagamos una pregunta, esa primera palabra debe llevar tilde. ¿Listo? Acentuación de las palabras compuestas. ¿Listo? ¿Cómo es en este caso esa acentuación de las palabras compuestas? ¿Listo? El hecho de que, por ejemplo, sean compuestas, eh, siguen las mismas reglas generales de acentuación. Por ejemplo, si se tratara de una palabra simple, pues en este caso se le pone su tilde donde va. Cuando son compuestas, como lo ven en pantalla, entonces décimo séptimo, en este caso séptimo, que es otra palabra y que está en este caso compuesta por décimo y séptimo, esto, pues ahí se mantiene la regla ortográfica. Séptimo lleva, en este caso, su tilde. 100 pies igual, ¿listo? Si el verbo en este caso no lleva tilde, cuando unimos con los pronombres personales, sigue la regla general de acentuación, como si se tratara igual de una palabra simple. Entonces, por ejemplo, di, la compuesta sería díselo, mantendría la tilde, ¿listo? Se pondría la tilde, perdón. El dame, dámelo, se le agrega la tilde. Cuenta, cuéntaselo, se agrega la tilde.
¿Listo? En este caso, los que están diferenciados por por un, por un guión intermedio. ¿Ustedes a esos les ponen o no les ponen tilde? Por ejemplo, cuando nosotros decimos físico-químico, ¿cómo se escribiría esa palabra? Esa palabra compuesta. Es una reacción físico-química. Ambas llevan tilde, efectivamente, y estarían separadas por un guión. Entonces, la forma, por ejemplo, correcta sería escribirlas de esta manera, porque sería una palabra, pero en este caso, una palabra compuesta que se mantendría la regla ortográfica de las dos, los dos con tilde. ¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ese chico es hispano-francés, igual. Entonces, en este caso se mantendría el hispano con su tilde, en este caso intermediado por un guión, y después el francés con la tilde que corresponde. ¿Listo? Listo. Importante con lo que seguimos. El uso de estas letras. ¿Listo? ¿Cómo es el uso de la B? Quiero escucharlos. Intenten activar su micrófono. Quiero escucharlos. ¿Cómo sería el uso de la B? Importante, no es B larga ni B de burro, es B. Y esta se llama V. ¿Listo? ¿Cómo sería el uso de la B? Chicos, ¿están ahí? Es difícil la pregunta. Bueno, vamos a recordar eso, ¿listo? Siempre, siempre se escribe con B cualquier palabra que en este caso esté precedida con consonante. Ejemplo, nosotros escribimos V y la L. No, efectivamente no. Siempre vamos a escribir con B las palabras que estén precedidas de una, o en este caso precedidas, por ejemplo, brabre, bri, bro, bru, bla, ble, bli, blo, blum. ¿Listo? Siempre lo vamos a escribir es con B, ¿listo? Ejemplos de eso, ¿cómo? Palabras que se escriban con B. Blasfemia, muy bien, brazo, blasfemia, bronca. Obstruir, siempre, por ejemplo, esas combinaciones que tenemos como el ops, siempre para que lo tengamos claro, siempre se escribe con B. Listo, blanco. Listo, importante. Viene una que nos causa, creo o no sé, lo hablo en este caso de manera personal, este tema de la R y la R genera bastante de pronto duda. Dice todas las palabras que empiezan por blue, bur, blues,
efectivamente. ¿Listo? Está lo de la R, ¿listo? Porque son muy parecidas, ¿no? Entonces, esta, pues digamos que estas letras tienen, pues digamos que una característica clave, ¿listo? La letra R tiene dos sonidos en el castellano, uno simple y uno en este caso más fuerte. Por ejemplo, el simple sería caro, caro sería ahí la R suena de manera simple y suena como muy tranquila, ¿no? Pero si nosotros decimos carro, ya ahí estamos haciendo un sonido un poco más fuerte, pero se nos complica un poco la cosa cuando hace ese sonido fuerte y solamente se escribe con R. ¿Listo? Palabras que puedan tener esa característica, que tienen un sonido fuerte, pero solamente en este caso se representa con una R, con una sola R. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pero eso sería pero eso sería una palabra con sonido suave, entonces cara. Cuando inician la palabra con la R, muy bien, por ejemplo, rosa, muy bien, Diana. Ejemplo, rosa, recreo, razón, ruido, son palabras que en este caso se tienen que hacer ese sonido fuerte que se enmarque, sin embargo, siempre las vamos a escribir con una sola R. Exacto, roque, muy bien, listo. Y siempre, por ejemplo, se escribe con R y con sonido fuerte en el interior de una palabra detrás de una consonante como la N y la L y la S. Por ejemplo, una palabra de esas. Por ejemplo, alrededor. Ese sonido es fuerte, alrededor. ¿Listo? No se escribe con R, pero sí se escribe con una sola R. ¿Listo? A diferencia, por ejemplo, la R, que es en este caso la doble R, nosotros cómo la escribimos, cómo, cuándo la usamos. Chicos, no sé, escríbanme, no sé, o algo así, me siento sola en este video taller. Háblenme, porfa. ¿Cómo haríamos uso de esa R o R o doble R? Por ejemplo, ¿qué similitud le ven a las palabras, por ejemplo, correr, ahorro y tierra? Por ejemplo, ¿qué similitudes verían en esas palabras que se usa la R? Son palabras graves, sí. ¿Qué otra cosa? Sin embargo, no tiene nada que ver con la clasificación de las palabras. Hay una que es como, que es algo súper, súper importante para el uso de esta. Muy bien. La antecede una vocal y después en este caso, la procede una vocal. Importante, las palabras o el uso de la R, perdón, en medio de una palabra es cuando la antecede una vocal y en este caso la prosigue una vocal. ¿Listo? Por ejemplo, correr, ahorro y tierra. ¿Listo? Ahí es donde se usa, en este caso, la R. ¿Listo? Y en palabras compuestas cuyo elemento empieza por R. Por ejemplo, vicerrector.
también ahí se hace uso de la R. ¿Listo? Por ejemplo, pelirroja. También la escribimos con R. ¿Listo? ¿Cómo es el uso de la J? Esta también nos genera también a veces como algunas dudas, ¿no? Entonces, en el castellano, las palabras que terminan en pronunciación AG y eje siempre se escriben con J. Ejemplo de eso. Sí, ese sería un nombre. Carruaje, muy bien. Garaje, equipaje, ¿listo? Sin embargo, se escribe con G todos aquellos verbos terminados en ger y gerar y gir. ¿Listo? Entonces, a pesar de que suenan o sea, por el fonema suenan igual, pero pues suenan como si fuera con J, se escriben en este caso con G, ¿listo? Entonces, por ejemplo, una palabra, ejemplo de eso sería fingir, cargar, cargue, muy bien, exacto. Ujú. Pero mira que cargar sí suena como si fuera con G, cargar. Pero, por ejemplo, fingir suena con J, ¿listo? Y en este caso, esa regla tiene una excepción, que por ejemplo, tejer y crujir sí suenan, o sea, terminan en la terminación ger y gerar o gir, pero se escriben con J, ¿listo? Por ejemplo, fingir con G, en este caso, tejer con J, ¿listo? Generar, ujú. Pero ahí sonaría generar, sonaría con G. Esas, por ejemplo, ahí se usaría, por ejemplo, la G, ¿sí? Recuerden, solamente es exacto, lijar. Ujú, muy bien, súper, listo. ¿Cómo es el uso de la G? Es importante siempre, siempre, siempre que usemos la G con las vocales A o U, se escribe igual, ga, go, gu. Pero si la escribimos con I y con E, ¿qué se le tiene que agregar? Diéresis. Exacto, diéresis. Nelson, explícale a tus compañeros qué sería la diéresis. Pues yo creo que la diéresis es dos punticos que se ponen sobre la U, y pero no se pronuncia. Exacto, nosotros cuando escribimos la diéresis es, digamos que agregar la U en medio de la G y la E, en este caso, pero no se pronuncia. Entonces, cuando nosotros decimos ge y gui, no hacemos uso, en este caso, de la, pues digamos, de pronunciar la U, pero sí al nivel escrito sí es necesario que la tenga. Dice, ¿hay alguna forma, hay alguna palabra que al escribirse en infinitivo cambie de J a G o viceversa? No, no que sepa, pero voy a buscar, espérame ya, busco, no sea que de pronto me equivoque, pues no que yo sepa, se hace ese cambio. ¿Listo? Este tema de la diéresis también tiene que ver, pues en este caso, con un concepto o un tema que nos llamaban, pues en las clases de español, y le llamaban el diptongo, que es el uso entonces en este caso de la U en medio de la G y la vocal I o E. ¿Listo? Entonces, palabras que sean con ge y gui.
Guerra, muy bien. Guitarra, muy bien. ¿Listo? Guiso. Sí, muy bien. Listo, importante que también sepan, se escriben con G las palabras que empiezan con in y con gen. ¿Listo? Excepto injerto, injertar. Entonces, por ejemplo, una palabra de esta regla o de este uso de la G sería jengibre. Jenny nos dice, guindar. Exacto, muy bien. Listo, entonces, por ejemplo, jengibre pues en este caso tenía una de las reglas, empieza por gen, ¿listo? Una palabra que empiece con in y que se escriba con g. Muy bien, Nelson, ingesto. Muy bien, ¿listo? La sílaba geo siempre se va a escribir con g, ¿listo? Y siempre se escriben con G las palabras que tienen ese sonido de la G suave ante una consonante. ¿Listo? Vamos con el uso de la H. ¿Listo? ¿Cómo se usa perdón, cómo se usa la H? La H siempre se va a usar con expresiones como hipo, hiper, hidro, ue, ui, ia, ie. ¿Listo? Y todos los verbos en este caso se escriben con H. Entonces, haber, hacer, hablar, hallar, habitar. Exacto, Ana María. Listo. Todos los verbos los vamos a escribir en este caso con H, si se escriben en este caso. Si no, ¿listo? ¿Cómo es el uso de la M y la N? ¿Listo? Nunca, esto es importante, huir. Muy bien, Nelson. Permítanme un momento, por favor. Huir, huir, exacto. Listo. ¿Cómo es el uso? Entonces, si vamos en el uso de la M y de la N, ¿listo? Nunca se introduce una N antes de una B, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a escribir empezar, ¿cómo escribiríamos empezar? ¿Con N o con P o con N o con M? Con M, exacto. A pesar de que suena como si fuera una N, siempre antes de la P, o si la palabra en este caso la prosigue la P o la B, siempre vamos a usar es la M, ¿listo? Por ejemplo, empezar, embaucar. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner frente a esta regla? Cambiar, muy bien. Impar, súper, muy bien, listo. Sin embargo, nosotros siempre vamos a usar la N cuando vamos a utilizar o pues cuando se va a escribir una palabra que antes tiene la B, la B, perdón, la V, como por ejemplo, ¿cómo sería esa regla ahí? Entonces, antes de una palabra que antes de la B lleve N, invo- involucrar, muy bien, enviar, envase, invitación, súper. Listo. Vamos con la siguiente, el uso de la ella. Invicto. Muy bien, Jenny. Ese uso de la ella.
o en este caso como la conocemos, la doble L. Todas las palabras que empiecen por fa, fo y fu van a llevar elle. ¿Listo? Ejemplo de esa. Fuelle, muy bien. Falla. ¿Qué otra? Conllevar. Ujú. Listo. Las palabras que terminen en illo y illa siempre se deben escribir con elle. ¿Listo? Folleto, muy bien. Ejemplos entonces, por ejemplo, de illo y illa. Chascarrillo, está perfecto, Nelson. Muy bien. Sí, ve, entonces finaliza en illo y se escribe siempre con elle, ¿listo? Importante que sepan, las palabras que terminen en aye, elle, ello, ella, excepto, plebeyo, pompeya y en este caso legu, legu, leyo, se escriben con y, ¿sí? Esas tres palabras se escriben con y, pero el restante siempre se va a escribir con elle, ¿listo? Listo, seguimos. El uso de la V. Listo, siempre hacemos uso de la B cuando pues vamos a escribir palabras que comienzan con vice, villa, at, cla, na, sal, ya, ye, yo, yu, pre, pri, pro, pol. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una palabra en este caso, por ejemplo, que empiece por sal y se escriba con V. Salvar, perfecto, muy bien. Una palabra que empiece la palabra por ad y se escriba con B. Advertir, perfecto, Diana. Una palabra que se escriba con cla, que inicie con cla. Y otra que inicie con na. Otra que inicie con pri, cla. No, pero que, Ana, pero que lleve B. Adversidad. Acuérdense, estamos buscando palabras que inicien la palabra con esa, pero que lleven en su contenido B, o sea, que se escriban con B. Por ejemplo, primavera, privado, muy bien, exacto. Listo, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay palabras que tienen su excepción a esta regla, ¿listo? Por ejemplo, polvo, se escribe con B, con V, perdón. Con V, listo, pero hay, por ejemplo, cosas que, por ejemplo, aquí nos decían que la regla, si inicia con D, se debe escribir con V, pero, por ejemplo, dibujo lo escribimos en este caso, con B. Listo, entonces tenemos que tener en cuenta que hay algunas excepciones, por ejemplo, como dibujo, dibujar, billar,
Por ejemplo, Nava, por ejemplo, pre- prebenda, probar, probeta, probó, listo, listo. Entonces hay excepciones que tenemos que tener en cuenta esta regla, listo. Como también usamos esa V, palabras que terminan en venir, tivo, tiva, tivamente, aba, ave, abo, eva, eve, evo, iba, ibe, ivo. Entonces, como podríamos ver, palabras que terminen en estas siglas o en estas palabras, ¿cuáles serían? Denme ejemplos. Escojan una de las que voy a enviar y envían una palabra que termine en esos ejemplos. Lavar, lava, ujú. Ay, perdón, es Evo. Ujú. Muy bien, muy bien. Asertivo, loquevo. Ujú. Ok, está perfecto. Muy bien, chicos. En este caso, ese es el uso de la V. ¿Listo? Por ejemplo, les indico, y también se escriben con V, todo lo que termina en íbora, íboro. ¿Listo? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían las palabras que se escribirían con esa? Carnívoro, muy bien. Jenny, ya la tocamos, ya miramos el tema con la Q. ¿Listo? Muy bien. Carnívoro, listo. Esa es la manera entonces de hacer del uso con la V, ¿listo? El uso con la Y, bueno, se escriben con Y, en este caso, las conjugaciones de los verbos terminados en UIR. Entonces, los verbos terminados en esta, huir. ¿Listo? ¿Cuáles verbos podrían ser? Construye, huye, muy bien.
Muy bien, listo. Ese es el uso de la Y. Listo, el uso de la X. Se escribe toda palabra con X, palabras que empiezan, en este caso, con X. Entonces nosotros escribimos cómo se escribiría esta palabra. Se escribe así o se escribe así. Muy bien, listo. El uso también de la X se usa también antes de las sílabas pra, perdón, de las sílabas pla, pia, pli, plo y pri, pro. ¿Listo? Ejemplos de esas, ¿de cuáles palabras se escribirían? Expropiar, muy bien. Por ejemplo, una con pla. ¿Qué palabra buscaríamos que tenga X antes de esa sílaba de plan? Explanar, muy bien. Listo. Ese es el uso, en este caso, de la X. Listo. Y vamos con las últimas que son la C, la Z y la Q. Listo, importante. La C se escribe en este caso o se escribe y se pronuncia, en este caso con la A, O y U como K, Ko y Q. Suena como si fuera una, en este caso K, cambia su sonido, listo, como casa, listo, pero cuando escribimos la C con E y con I, va a sonar como que y ki, parecido en este caso a la Q, listo. Entonces, ejemplo de eso. ¿Cómo sería un ejemplo de una palabra que se escriba con C y E y suene en este caso? Exacto, cenicero, muy bien. ¿Qué otra? Listo, cigarrillo, muy bien. Ahora palabras que en este caso se escriban la C, con la A, con la U o con la U, con la O o con la U, y que suenen como en este caso como una K. Combo, muy bien. Cuaderno, muy bien. Importante, importante, el uso de la Q. ¿Listo? ¿Cómo se usa la Q? ¿Se usa con todas las vocales o con unas específicas?
Con unas específicas con, muy bien, con, en este caso con E y I, ¿sí? Y siempre va a estar intercedida en este caso por una U. Muy bien, entonces nosotros, por ejemplo, siempre hacemos uso de esa Q, en este caso para escribir, por ejemplo, queso, que está siempre la Q, la U y la E. Entonces, en este caso también manejamos esa regla que les mencioné como el diptongo. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Listo. ¿Cómo se usa la Z? El uso de la Z, en este caso, se usa con las letras, por ejemplo, se escribe con Z las palabras que están con A, con O y con U. Entonces, por ejemplo, Zaragoza, Soquete, Sumo, ¿listo? Las otras se van a escribir con la C. Entonces, C y C. Entonces, por ejemplo, ceja, ciervo, cielo, se escriben con C. ¿Listo? Importante también que se escribe con Z al final de las palabras cuyo plural es ces. ¿Listo? Como andaluz, andaluces. ¿Listo? Por ejemplo, entonces ahí se hace el cambio en este caso. Si andaluz se escribe la última con Z, pero cuando cambiamos a hacer un plural, andaluces ya se escribe con C. ¿Listo? Perdiz, perdices. Luz, luces. ¿Listo? Se hace ese cambio. La Z se puede usar con todas las palabras, con todas las vocales, perdón. Disfraces, muy bien. Disfraz, disfraces sería. Ujú. La Z, recuerden, la Z solamente se usa, pues se puede usar en este caso con la mayoría de las vocales, menos con la E y con la I. ¿Listo? Siempre que vamos a usarla con E y I, entonces en este caso se sustituiría por la C. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, celeste, ahí se escribiría con C. Por ejemplo, zorro se escribiría con Z. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo, muy bien. Listo, importante. Diccionario versus reglas. ¿Ustedes qué piensan del uso del diccionario? ¿Ustedes o usan ustedes constantemente el diccionario? A veces, sí se usa cuando hay dudas, muy bien. Bueno, efectivamente, digamos que el diccionario, ¿cómo está en este caso? Pues contenidas esas reglas. Normalmente, pues cuando nosotros buscamos en el diccionario este documento o en este caso este libro, pues nos permiten en este caso hacer la corrección adecuada en este caso de ese tipo de errores. ¿Listo? Las reglas en este caso ortográficas apuntan directamente a que a que en este caso el diccionario esté resolviendo ambigüedades mediante el uso de este, por ejemplo. Entonces a veces nosotros tenemos, no sé, ambigüedades, por ejemplo, cómo se usa el
cosas como el haya y o allá. ¿Listo? Que suenan igual, sin embargo, dependiendo de su contexto, se usa de manera diferente. ¿Listo? Entonces, este también, el diccionario, pues hace parte de este proceso que nosotros tenemos para mejorar o para cambiar, en este caso, nuestra forma de escribir y empezar a adoptar esas reglas ortográficas. ¿Listo? Ya como para finalizar, quiero darles a ustedes unas recomendaciones para evitar en este caso faltas ortográficas, listo, que tienen que ver en este caso también con esas, con ese proceso de lectura y escritura, listo. Lo más importante en este caso como primera recomendación, yo les aconsejo leer mucho, listo. Esta, en este caso, esta es una clave del éxito para mejorar y para no cometer tantas faltas ortográficas. ¿Por qué? Porque el cerebro, lo que les decía yo en el video taller pasado, el cerebro en este caso está en constante consumo, en este caso de palabras, de léxico. Cuando ustedes leen constantemente y leen diferentes temas, leen em, diferente literatura, no solamente cosas investigativas o cosas académicas, pues digamos que el cerebro va apropiando lenguaje y asimismo pues van aprendiendo el cómo se escribe. ¿Listo? Entonces, una de las primeras reglas es, en este caso, leer. ¿Listo? El segundo, La segunda recomendación es tener siempre a la mano pues un diccionario para lo que dice Nelson. Cuando hay alguna duda de cómo se escribe una palabra, cuando hay alguna duda del significado, cuando hay alguna duda, por ejemplo, frente a escribir un sinónimo, un antónimo de una palabra porque está constantemente repetida o demás, nosotros tenemos que tener ese diccionario de ahí como a la mano que nos permite en este caso encontrar el significado y en este caso resolver dudas. ¿Listo? Normalmente pues ahorita uno tiene como el internet, ¿no? Para, pues digamos que hacer uso de esto. Entonces, hacer uso también, pero de herramientas que sean, en este caso, oficiales. Entonces, la Real Academia, no, pues en este caso, páginas que son, no sé, el Rincón del Vago, que son páginas que en este caso son administradas o la información que está ahí la puede agregar cualquier persona. ¿Listo? Entonces, importante que estén pendientes de la RAE para que ahí en ese tipo de páginas si, si da el significado en este caso correspondiente. Dice, para tener una duda con una palabra específica exactamente, David, para eso es importante tener el uso del diccionario. ¿Listo? La tercera recomendación tiene que ver con revisar las normas básicas de gramática, ortografía y signos de puntuación. Digamos que este video taller estaba también enfocado a eso, ¿sí? A que ustedes recordaran ese tipo de cosas, porque esto es lo que nos permite también que haya un proceso de escritura un poco más rápido, más ágil, y a su vez como también ser conscientes de cómo se está escribiendo, ¿listo? Y pues lo que nos pasa, nosotros digamos que al pasar de los años empezamos a olvidar ciertas cosas. Mira, estos temas, efectivamente, como lo decía Nelson, son temas que nos enseñan en la primaria, ¿sí? Sin embargo, nosotros, como estamos tan mediados por otro tipo de cosas, se nos olvida, lo dejamos como de lado y pues digamos pierde esa, lo que yo les mencionaba, todo en este caso en el cerebro y todos estos procesos de conocimiento se dan a través de redes neuronales. ¿Cómo se desactiva una red neuronal? En este caso cuando poco la usamos. Entonces, si constantemente no estamos usando ese tema, normalmente eso se va deshabilitando. Es como un músculo. Entonces, si tú no lo ejercitas, si tú no lo, pues él va a perder la fuerza, él va a perder la fuerza y simplemente llega un punto en que se desconecta. Así pasa con las redes neuronales que nosotros tenemos. Cuando nosotros constantemente estamos haciendo uso de eso, fortalecemos. Cuando no, pues se van perdiendo. ¿Listo? La tercera regla o recomendación es estudiar el origen de las palabras. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando vayamos a usar una palabra, entonces tratar de buscar, en este caso,
de dónde provienen, qué significan y para hacer un buen uso, en este caso, de las palabras. ¿Listo? La quinta regla, ay, espérame, ya, esta la habíamos hablado. eh, Revisar las faltas más comunes, ¿sí? Normalmente las faltas más comunes en escribir es la forma gramatical o, pues en este caso, abreviaturas que generan pues más errores de ortografía. ¿Listo? Entonces, verificar con qué palabras o cómo se escribe las palabras frente a eso, si tiene una H, una B, ¿sí? Normalmente estar haciendo como uso de la búsqueda constante y estar revisando que las palabras que estemos escribiendo sí estén bien escritas. Entonces, por ejemplo, el tema de que nos pasa un montón, creo yo, el haya, el allá. ¿Listo? Entonces son expresiones que se escriben igual, o sea, que se mencionan o fonéticamente están igual y hasta tienen una acentuación diferente, pero nosotros las escribimos y a veces no nos fijamos en qué contexto las estamos escribiendo. ¿Listo? Recuerden que hay palabras que suenan igual, pero dependiendo su contexto, pues digamos, cambia. Por ejemplo, el hay y ahí. ¿Listo? Son totalmente diferentes, así suenen igual. ¿Listo? Entonces es importante estar revisando como ese tipo de cosas, en qué contexto estoy escribiendo y si la palabra se escribe así en ese contexto. Si algo se repite 21 veces, ¿se puede volver un hábito? Sí. ¿Por qué? Porque la constancia, digamos que ese es el tema de las rutinas. Cuando tú tomas una rutina y la realizas básicamente más o menos por un mes, mes pasado, el cuerpo ya se acomoda y tu cerebro ya se acomoda en este caso a ese tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, algo común nos pasa con el cerebro, con el deporte. Entonces, cuando tú empiezas a hacer deporte y empiezas la primera semana, la siguiente semana ya te da un día locha y pues digamos que ahí se pierde, pero cuando tú llevas 2 semanas, por ejemplo, súper juicioso haciendo el deporte, el cuerpo ya lleva 2 semanas habituándose a este proceso. Entonces, así va a pasar con los procesos de lectura. Si ustedes cada noche se dedican, por ejemplo, se acostumbran a leer una página de un libro de literatura, una novela o algo así, ya el cuerpo les está, ya por la noche ya les va a pedir, en este caso, la lectura. Así entonces, de pronto se educa al cuerpo y en este caso también a la mente. ¿Listo? Importante lo que yo les decía, subrayar. Y en este caso apuntar cosas que no entendamos, palabras en este caso que no entendamos, buscarlas en el diccionario, tenerlas como presente para que en este caso esos procesos de escritura y de manejo de las reglas ortográficas se mejoren. ¿Listo? Hay algo que nosotros, no sé si ustedes recuerdan que a ustedes los ponían a hacer dictados. Ese tema de los dictados también tiene un aporte importante en este tema de escribir de la mejor manera, ¿listo? Entonces, de pronto, de vez en cuando, pues, cuando les quede un poco de tiempo, porque entiendo que ustedes también tienen otro tipo de actividades que hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? De no sé si tienen hijos, de con sus hijos ponerse como en la tarea de hacer este tipo de ejercicios de dictados, tanto ustedes como sus hijos, para mejorar en este caso la destreza de cómo redactar, cómo se debe escribir y pues en este caso escribir de la bien, como es. ¿Listo? Preguntar también es otro de las recomendaciones. Si ustedes no entienden, si no saben, si se les dificulta algo, pues en este caso preguntar puede ayudarlos. ¿Listo? Eso no es un tema que hay, no sabes, no, sino es un tema más de querer aprender. ¿Listo? Entonces, muchos profes dicen, no les dé pena, pregunten. Efectivamente, la pregunta a veces puede salvar y puede, en este caso, cambiar nuestra manera de escribir. Entonces, no olviden estar preguntando a sus docentes, en este caso, hasta aquí, hasta el área de bienestar, nosotros brindamos asesorías frente a este tipo de temas. ¿Listo? Entonces, otro tema que es importante es que nosotros volvamos como este tema de evitar los errores ortográficos innecesarios cuando nosotros escribamos un texto. Y esto también como
traspasa el hecho, por ejemplo, del uso de chats, de redes sociales y demás. Si nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, cuando vamos a escribir el qué, entonces escribimos la Q nada más y la comita arriba. O escribimos, por ejemplo, vamos a escribir por y escribimos la X o escribimos el por. O hacemos, pues en este caso, uso de emoticones y demás para dar a entender alguna oración. También nosotros tenemos que habituarnos a que siempre, constantemente, siempre que vayamos a usar nuestra escritura, lo hagamos bien. Entonces, acostúmbrense a escribir el que completo, a cuando hagan una pregunta, a usar los signos de interrogación como deben ser, no solamente al final, porque esto también le va a permitir a ustedes como fortalecer en este caso sus habilidades con las reglas ortográficas, ¿listo? Y por último, el escribir mucho. Entonces, también de pronto acostúmbrense a eso, a estar escribiendo con frecuencia, bien sea de su diario vivir, bien sea en este caso de cosas constantes, de la universidad, de pronto que ustedes normalmente, no sé, el trabajo puede ser un video, pero ustedes, no sé, acostúmbrense en hacer como el como el protocolo de lo que van a decir, para que digamos que en este caso también se potencie este tipo de habilidades a nivel escritoras y en este caso el conocimiento de las reglas ortográficas. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias por participar. Esto sería en este caso todo. Les voy a enviar una encuesta de satisfacción para que ustedes califiquen este espacio, para que me cuenten pues cómo les pareció, si de pronto tienen algún tipo de sugerencia, bienvenida sea. Nosotros estamos aquí fortaleciendo estos procesos específicamente para que ustedes pues puedan mejorar su proceso, ¿listo? Entonces, les agradezco mucho la participación, espero no haberlos aburrido, porque este tema es un poco tedioso, pero pues la intención es que ustedes empiecen a mejorar estos procesos, ¿listo? Les agradezco un montón que hagan la encuesta porque para mí es muy importante su retroalimentación. Para mí es muy importante porque así puedo mejorar estos espacios y asimismo uno como docente, en este caso se exige para que ustedes tengan los conocimientos más claros y pues para que realmente salgan unos profesionales íntegros, ¿listo? Y pues nada, era eso, agradecerles un montón y que tengan una feliz fin de semana, un feliz tarde, un feliz domingo. Y pues no, nos vemos en otra ocasión, en otro video taller, ¿listo? Feliz fin de semana para ustedes también. No olviden mi encuesta. Gracias, lo mismo, feliz fin de semana. Gracias, Nelson.